Bajo el puente del troll. James Maverick fue un comerciante de algodón que comenzó su negocio en Londres y que después viajaría a los Estados Unidos para abrir una oficina en Virginia, solo para regresar de esta estancia en América varios años más tarde. James Maverick se había enfermado de malaria en Estados Unidos y esto provocó que comenzara a tomar una mezcla de arsénico con estricnina, que era pues la receta común para tratar este tipo de afecciones a finales del siglo XIX. El arsénico y la estricnina son dos compuestos altamente adictivos. James Maverick, quien ya tenía un perfil adictivo, continuó tomando arsénico, no por un tiempo, sino hasta el día en el que murió, en 1889. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Este estará dedicado a la vida de James Maverick, uno de quizá un par que tengan este tema como centro. Les recuerdo que James Maverick fue el sospechoso que tan tarde como en 1995 se resolvió dentro de una encuesta entre riperólogos podía ser en ese momento el sospechoso más probable a cuadrar con el perfil de Jack el Destripador. ¿Es esto cierto? Hemos dado con la verdad. Es James Maverick, Jack el Destripador. Y como canturrea su diario, el nombre de Jack surgió de las primeras dos letras de su nombre, James, y de las últimas dos de su apellido, Maverick, Jack. O James Maverick es otro chivo expiatorio de una larga lista de coincidencias circunstanciales que simplemente han logrado probar que jamás sabremos quién es Jack el Destripador. Eso lo dejo a su juicio, pero creo que tengo una respuesta determinante al final de estos episodios. James Maverick vivió en un lugar llamado Battle Crease House, o la casa de Battle Crease, que era pues una mansión bastante cómoda, comprada no solo con el sudor de la frente de James Maverick, sino también con una buena parte del dinero que vendría eventualmente ligado a la fortuna de su joven esposa Florrie Maverick, o Florence Maverick, quien era hija de una familia americana muy adinerada. James y Florrie Maverick se mudaron a Battle Crease House en 1888, apenas un año antes de la muerte de Maverick, y esta estancia marcó el último año de un matrimonio turbulento, lleno de situaciones incómodas y sospechosas. James Maverick era hijo de un grabador y de una ama de casa y nació el 24 de octubre de 1838, pero fue bautizado con ese nombre hasta el 12 de noviembre de este año, y este nombre le correspondía a su hermano previamente fallecido. Cerca de su casa familiar, en los años en los que James Maverick estaba creciendo, en la esquina de Paradise Street, había un enorme museo de anatomía. Esta historia es relevante para los riperólogos hoy en día, a razón de que pudo haber sido el arranque de la obsesión de Jack el Destripador, si es que era James Maverick, con
la disección anatómica. En este museo enorme cerca de Paradise Street había cerca de 750 modelos anatómicos correctos, hasta eso en la fecha, realizados en cera, de hombres y de mujeres. Y el pequeño James Maverick debe haber visitado en varias ocasiones este museo, quizá pasando en torno a los gritos de todos los victorianos enojados que protestaban porque reprobaban el hecho de que al museo se dejara pasar a mujeres. Esto se hacía, por cierto, solo en lapsos de no más de 3 horas, los días martes y los viernes por la tarde, y nunca combinando un grupo de mujeres con hombres. Así los fabulosos y muy conocidos valores victorianos. El museo, que ya estaría abierto en 1850, no cerró, por cierto, hasta 1937. Uno de los hermanos de James Maverick, para dar una imagen familiar, fue más conocido en su momento que el mismo James Maverick, quien hoy en día es infame por esta historia. Pero su hermano Michael Maverick fue un gran músico y un compositor clásico que, irónicamente, creó su pieza más famosa llamada Todos amamos a Jack. Este es otro de los motivos por los cuales a Maverick se le acusa, que pudo haber tomado su nombre, no solo de las iniciales y letras finales de su nombre, sino de la canción de su tan querido y tan amado hermano, llamada Todos amamos a Jack. Michael Maverick se hizo primero una carrera como un refinado cantante cerca de los 14 años de edad. En algún punto devino un compositor y un músico clásico. Y también en algún momento se le acusó de ser uno de los sospechosos absurdos de la lista del Destripador. Probablemente uno de los más absurdos y ridículos, solo por vinculación con su hermano. Como sea, para 1858, James Maverick tenía cerca de 20 años de edad y ya se estaba abriendo una buena brecha por el mundo laboral. Acababa de mudarse a trabajar en una pequeña oficina en Londres y ese año conoció a una chica llamada Sarah Ann Robertson. Con Sarah Ann Robertson mantendría una muy duradera y bien secreta relación amorosa. Las relaciones interpersonales de James Maverick van a ser su propio monstruo, por cierto. Hay que decir que si bien no podemos afirmar al 100% que James Maverick fue Jack el Destripador, definitivamente era un hombre con una personalidad adictiva, violenta, reservada y con algunos problemas que quizá le hubiera hecho bien compartir con un psicólogo. En 1871 James Maverick ya formaba parte del negocio del algodón y era pues considerado un buen empleado comercial que dentro de unos meses se mudaría a Norfolk, Virginia, pues para seguir creciendo en su puesto. 3 años después, durante una de sus múltiples estancias en Nueva York, James Maverick contraería malaria, como les platiqué hace unos momentos. Y el tratamiento más común a la fecha era tomar dosis de estricnina. La estricnina es un alcaloide que se extrae de la nuez vómica o de la nux vomica, que es una semilla medianamente agresiva. El extracto de esta semilla se utiliza, este alcaloide se utiliza como pesticida. Y esta estricnina, que de por sí es un pesticida básicamente, se combinaba con arsénico, que pues hoy en día es considerado como algo fuera del rango de lo que un ser humano puede consumir, porque es un veneno muy fuerte para los riñones y el hígado. Después de enfermarse, Maverick se volvió inmediatamente adicto a ambos compuestos, con una preferencia mayor por el arsénico, pero continuó usando estricnina también en múltiples ocasiones y a lo largo de muchos años. Hoy en día el arsénico
al igual que la estricnina, se utiliza como veneno para control de pestes y es uno de los elementos fundamentales de la fabricación de espejos. Pero en la medicina mágica de los 1800, que déjenme decirles, haber estado enfermo en 1800 y pico, o más aterrador aún, haber tenido una enfermedad mental en esas épocas, wow, debe haber sido la cosa más espantosa del mundo. Bueno, en 1800 y pico, el arsénico era un compuesto común en medicamentos, en maquillajes, en brebajes, en todo tipo de cosas que el ser humano se embarraba, se bebía, se tragaba y pues no, es decir, no debió ser así, pero lo fue en la historia de la medicina. Para 1880, James Maverick regresó de una manera un poquito más permanente a Inglaterra, es decir, estuvo en Londres iniciando su carrera, después se mueve a Virginia 3 años, en su estancia en Virginia viaja 3 o 4 veces a Nueva York. Nueva York era el punto de llegada a Estados Unidos, ¿no? Recordamos esta cuestión de llegar a América en bote, llegabas pues obviamente al punto más digamos, de todo Estados Unidos y pues llegabas básicamente a las costas de Nueva York. Entonces era como un punto al que Maverick regresaba constantemente y en el cual se movería también eventualmente a Europa. Bueno, después de esta estancia de 3 años intermitente en Virginia, Nueva York, James Maverick regresa un poco más permanentemente a Inglaterra, pero su vida privada da un giro interesante, porque nos enteramos, y digo nos enteramos, es decir, nadie en su familia, nadie en su casa, nadie en su dinámica laboral sabía que James Maverick ya llevaba un tiempo, no sabemos cuánto, quizá años, casado con Sarah Ann, con la mujer con la que había empezado una relación romántica, Sarah Ann Robertson. Esto no está mal, o sea, esto no es extraño. Lo extraño del caso es que James Maverick mantuvo su relación en secreto a pesar de que se casó legalmente con ella y a pesar de que tenía un hijo con ella, mantuvo su relación en secreto. Además, se casó de una manera muy extraña. Se casó por ley común, que sería hoy en día como el equivalente a casarse por medio de una ley de convivencia o por medio de un matrimonio igualitario, digamos, pero no casarse exactamente como se casaba el resto de la gente. Entonces, James Maverick hizo un matrimonio de ley común, así se le llamaba, una relación legal, formal, que sí tenía validez también en Inglaterra. No hizo ninguna ceremonia religiosa en el proceso y mantuvo totalmente en secreto su relación con Sarah Ann Robertson. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Sí? No forma parte de esta historia el por qué. Sí sabemos que Sarah Ann Robertson tenía solo 18 años de edad cuando Maverick la conoció, pero cuando Maverick la conoció, él tenía 20. Entonces tampoco fue uno de estos matrimonios de, es vergonzoso, hay que ocultar algo, o es socialmente inaceptable. No. Ambos eran chicuelos. Ella de 18, él de 20. Se conocieron en 1858 mientras los dos entraban a browsear por ahí en una joyería. Y estuvieron juntos cerca de 20 años. 20 años. En este longevo matrimonio secreto que James Maverick mantuvo con su esposa Sarah Ann Robertson, llegarían a tener hasta 5 hijos. De manera que, repito, James Maverick estuvo casado mientras vivió en Estados Unidos con una mujer a la que amó y con la que tuvo una familia por cerca de 21 años, con la que tuvo 5 hijos, más o menos un hijo cada 2 años por ahí en los primeros años. Y eventualmente en 1880 decide regresar a Inglaterra y
no le dice a un alma que lleva 20 años casados y tiene 5 hijos en América. Y su relación con Sarah Ann Robertson y la existencia de sus 5 hijos solo se revelaría en Inglaterra después de su muerte. Bajo el puente del troll. Sería en el buque de regreso a Inglaterra en el mismo año de 1880, en un viaje que duró 6 días, por cierto, de vuelta a su hogar, donde James Maverick conocería a su nueva esposa, Florrie Elizabeth Chandler, apellido de soltera, edad estimada en la época entre los 17 y los 18 años de edad. Esto ya lo sabemos después de que Maverick tuvo un matrimonio de 20 y tantos años que comenzó cuando él tenía 20. Por lo tanto, James Maverick contaba con 42 años de edad cuando, en un barco de regreso a Inglaterra, decide entablar una nueva relación con una chica joven, quien por cierto era la hija de una pareja de ambiciosos algodoneros, también como el mismo Maverick, un comerciante muy rico que había muerto y que había heredado a su esposa y a su hija una gran cantidad de dinero. A James Maverick no le tomó ni siquiera un año casarse con Florrie Elizabeth Chandler y convertirla en Florrie Maverick. Se casaron el 27 de julio de 1881. ¿Cómo? Sí, se casaron. Se casaron mientras el matrimonio de James Maverick con Sarah Ann Robertson seguía vigente en América, pero a falta de un registro internacional y de que James Maverick se hubiera casado de manera formal. Digamos, él formaba parte de una especie de ley común o ley de convivencia con Sarah Ann Robertson, pero no aparecía registrado como un hombre casado. Así que, el 27 de julio de 1881, James y Florrie Maverick, después de haberse casado, se mudaron de inmediato a su nueva casa en la famosa y ya dicha Battle Crease House, o la casa de Battle Crease, en Airbo, un suburbio a unos 320-325 kilómetros de ¿dónde? De Whitechapel, la zona del East End de Londres, donde se sucedieron todos los asesinatos del Destripador. La pareja, es decir, Florrie y James, habían sacado algunos seguros de vida para cada uno después de la boda. 2,000 libras por la muerte de cada uno. 2,000 libras que se multiplica de una manera considerable en tiempo actual, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de unos, me parece que unos 30-40 mil dólares, si mi conversión no es mala, aunque no la estoy haciendo justo en este momento. Además de eso, existía un fideicomiso por 10,000 libras, una fortuna verdadera, millones de dólares en la actualidad, a nombre de Florrie, que jamás llegó a sus manos por condiciones pues, de las que hablaremos más tarde. Juntos, Florrie y James Maverick tuvieron un primer hijo apodado Bobo, pero llamado oficialmente James Chandler Maverick. James Chandler o Bobo Maverick nació apenas 8 meses después de la boda, es decir, probablemente Florrie Maverick ya estaba embarazada en el momento en el que se casó, y después la pareja tendría en 1886, 4 años después del nacimiento de Bobo, en 1882, a una niña llamada Gladys Evelyn Maverick. Cerca del nacimiento de Gladys Evelyn, James Maverick comenzó a aumentar las cantidades de arsénico que usaba diariamente. Estaba generando una resistencia al efecto del arsénico y estaba saliéndose de control su adicción. También, en esta época, por lo que sabemos de Florrie, James comenzó a frecuentar a la que Florrie creía era una amante.
Esto durante varios viajes de negocios a Estados Unidos. Lo más probable es que esa amante, comillas, hubiera sido la esposa original de James Maverick, Sarah Ann, y que James Maverick estuviera visitando a su esposa, a quien seguramente seguía manteniendo dentro de la fantasía de que era su esposa y de que él seguía proveyendo para sus 5 hijos en América. Eventualmente, Flory se entera de que James sí está manteniendo una relación con una mujer que puede o no haber sido su propia esposa en Estados Unidos, y ella, en vez de confrontarlo y calmar de alguna manera la situación, decide emparejar la balanza y conseguirse a su propio amante. Flory Maverick se hace amante de un tal Alfred Brierly, otro algodonero adinerado. Básicamente, todo el mundo era algodonero, todo el mundo tenía dinero y todo el mundo quería más dinero y más algodón. Esa era la situación de todas las personas en la vida de Flory. La manía como síntoma de envenenamiento por arsénico comenzó a manifestarse en James Maverick, quien poco a poco se fue consumiendo y apagando. James decía que todos los días le dolía el estómago, temblaba como si se estuviera congelando de manos y piernas, siempre se sentía intelectual y físicamente inferior a todos los otros hombres que lo rodeaban, y por momentos James Maverick consideró suicidarse. En el presunto diario del Destripador, o ese diario que les platiqué, que está firmado por Jack el Destripador, en una entrada sin fechas en este cuaderno aparece el siguiente texto: mis manos están heladas. El verano se acerca y el clima cálido me hará bien. Me da miedo irme a la cama por las pesadillas recurrentes que tengo. No tengo, sin embargo, el valor de acabar con mi propia vida. Rezo cada noche para poder tenerlo, pero el coraje de hacerlo me elude. Al parecer, William, un primo cuyo apellido más bien no tengo claro, pero William era un primo de James Maverick, y William era uno de los proveedores de arsénico de Maverick. William era médico. William le recetaba grandes cantidades de arsénico a Maverick, que por cierto es un fuerte depresivo, y William se lo recetaba como antidepresivo para que se sintiera mejor con sus intenciones suicidas. Esto sucedió durante cerca de una década, al parecer. James Maverick, además de la manía que se estaba formando en su cabeza y de su paranoia constante, comenzó a preocuparse por perder todo su dinero. Y empezó a culpar a Flory de no administrar bien sus bienes, cuando en realidad probablemente esos bienes se los estaba gastando él, no solo en viajes de negocios, sino también en mantener a su otra familia con su otra esposa. Todo esto sucedió cerca de 1886, cuando Gladys Evelyn Maverick estaba por nacer. Y cerca de esta fecha también moriría el hermano de Flory. Se cree por distintas fuentes y registros que Flory descubrió, después de haber sospechado que tenía un amante en Estados Unidos, que su esposo estaba verdaderamente casado. No sabemos al 100% si Flory realmente sabía que estaba casado, solo lo sospechaba, o si creía que su relación con su amante, o quien creía su amante, era más seria de lo que creía. Pero estaba seguro de que había una mujer que ahora estaba probablemente viajando o viviendo también en Londres, que tenía hijos a la que James Maverick veía. De hecho, Flory comenzó a darse cuenta porque James Maverick, descaradamente en su manía, empezó a tomar vestidos y joyería de Flory y se los empezó a llevar a esta mujer. Lo que hizo que Flory, en vez de confrontar a James,
profundizara más su amantía con Alfred Brierley. Florrie empezó a resentir la falta de afecto que tenía de su marido, pero también empezó a lamentar que James Maverick le dejaba cada vez más en claro que ella se estaba acabando un dinero que ella no estaba usando, pero que sí estaba desapareciendo. Dato curioso, después de que James Maverick murió, encontraron en su cuenta de banco el equivalente actual a 200,000 libras. Esto es cerca de 6 millones de pesos mexicanos. Así que en algo estaba seriamente mintiendo el señor James Maverick cuando le dijo a su esposa que no tenían dinero y que seguramente ella se lo estaba gastando. La mente de Maverick ya estaba rota en este punto y todas sus acciones comenzaron a girar en torno a este defecto. 2 años antes de su muerte, James Maverick contrató a una niñera para sus 2 hijos, una mujer llamada Alice Yapp, Y-A-P-P, que se unió a la dinámica familiar en septiembre de 1887, esto es cerca de 2 años antes de que James muriera. Alice Yapp aborrecía a Florrie Maverick y hacía todo lo posible por mantener lejos de ella a sus propios hijos, mientras que trataba de cumplir todas las órdenes de su amo James, a quien, por cierto, adoraba. Luego de haberse mudado lejos de Battle Creek House por un tiempo, los Maverick regresan en esta última fatídica fecha de 1888, año de los asesinatos del Destripador. Esto, recordemos, teniendo a unos cuantos kilómetros, a un viaje en carruaje de distancia, el East End de Londres. Cuando Florrie y James regresan a Battle Creek House, regresan a dormir en cuartos separados, infelices y cada uno probablemente conociendo que el otro tenía un amante y no confrontando al otro en una especie de nido de rencor que cada vez iba siendo un entorno más hostil y cada vez iba destruyendo más la dinámica familiar de los Maverick. Bajo el puente del troll. Si le creemos a las palabras del presunto diario de Jack el Destripador, Florence Maverick en sus páginas se convertiría en la puta, the whore, y su amante en el padrote, o fraseado en esa época como the whore master. Según este mismo documento, James Maverick no solo sabía de esta relación, sino que de alguna manera la permitió para justificar los actos que Jack el Destripador llevaría a cabo en 1888. En el diario, James Maverick intentaría matar a una mujer antes que a Mary Nichols. Intentaría ahorcar a esta mujer anónima antes de arrepentirse y salir huyendo. Por supuesto, en contra del diario no existe ningún registro de este ataque, ni de la presunta siguiente muerte del Destripador antes de la de Mary Nichols, que el diario dice sí se llevó a cabo en Manchester a principios de 1888. ¿Será entonces que el diario es una fuente confiable que confirma que hubo 1 o 2 asesinatos más antes de Mary Nichols? Hablemos un poco del diario y de los asesinatos del autor de este diario. El diario mismo comienza con una entrada que afirma que no es inteligente seguir escribiendo, como si el autor de alguna manera tratara de justificar la destrucción de todas las páginas anteriores que, como dijimos previamente, fueron cortadas con una especie de cuchillo y desaparecidas del libro, pero parecieran haber tenido texto e imágenes. Matar emocionaba al autor del diario, según se lee en este documento.
A pesar de años de usos de drogas bastante bien documentados, James Maverick logró mantener relativamente en secreto sus hábitos de drogadicción dentro de su núcleo familiar, en lo particular con su familia de sangre, es decir, con sus hermanos, quienes hasta la fecha de su muerte no supieron que era un adicto. El 6 de agosto de 1888, aunque no hay registro nuevamente de este hecho, Maverick pudo haber viajado al sur, a Whitechapel, con Flory, por negocios. Por supuesto, 6 de agosto de 1888 es exactamente la fecha de la muerte de Martha Tabram, o Martha Tabram, quien no se considera una víctima oficial del Destripador. Sepámoslo, recordémoslo. Martha Tabram jamás ha estado dentro del canon, sino que fue muy probablemente muerta por un soldado o un par de soldados que la violaron y la mataron de una peritonitis. Varias semanas después de este hecho, se sabe, y esto es un hecho confirmado, que Maverick viajó con su hermano Michael a Londres. Según el diario, durante ese lapso, James rentó un pequeño cuarto en Whitechapel para su viaje. Y este cuarto estaba muy cerca del arranque de los asesinatos del canon del Destripador. También, según el diario, Maverick era un hombre antisemita y misógino, hecho que, pues por supuesto, coincide con las causas y las pistas de varios de los asesinatos del Destripador, como ya lo sabemos, lo que sucedió con la famosa frase dejada en el muro, que se borró durante la investigación. A pesar de que el diario, que es muy difícil de leer por cierto, no tiene fechas ni marcas, cubre perfectamente el lapso de los asesinatos de una manera fácil de seguir. Es decir, el diario es confuso porque mezcla notas con canciones, con todo. Pero siempre que hace referencia a los asesinatos es muy claro, excepto porque casi no menciona nombres. Por ejemplo, esto es exactamente lo que aparece escrito en el diario sobre la muerte de Polly Nichols. No hubo ningún grito cuando la corté. Me quedé perplejo cuando me di cuenta que no se le iba a caer la cabeza. Necesito usar más fuerza la próxima vez. Pero la puta se abrió como un melocotón maduro y yo decidí que el próximo lo voy a arrancar por completo. Mi medicina me dará la fuerza junto con el pensamiento de la puta y su padrote que empujan los límites de lo que puedo hacer. Dentro de las páginas del diario, la decapitación es una fantasía recurrente, a pesar de que debemos hacer notar que Jack el Destripador no decapitó a ninguna de sus víctimas. Sí es cierto que en casi todas sus víctimas había un corte en la garganta que era casi tan profundo como una decapitación completa, pero ninguna fue una cabeza completamente cercenada. Este es uno de los factores que más me hicieron dudar a mí del diario. Esta fantasía recurrente por una decapitación que de alguna manera jamás formó parte de los asesinatos del Destripador. Según varias entradas del diario, Maverick no podía decapitar a sus víctimas simplemente por falta de fuerza, pero lo deseaba, lo que también me hace sospechar de que su único motivo para no poder hacerlo, si es que él realmente fue Jack el Destripador, hubiera sido fuerza o violencia. Como ya sabemos de los primeros episodios de esta temporada, el estudio preliminar de Polly Nichols registró que el asesino debía haberse parado frente a la víctima y debió haber hecho un corte con la mano izquierda de izquierda a derecha. También sabemos que un estudio posterior del caso concluyó exactamente lo contrario y invalidó de alguna forma la teoría de que el asesino era zurdo. Maverick era diestro, lo que coincidiría con la versión oficial de que el Destripador se paraba detrás de su víctima y las decapitaba. Pero también diestros son casi todos los hombres del planeta.
En las descripciones de testigos de la época, a este hombre sospechoso que mató a Polly Nichols lo llamaban Jim. Y, por cierto, hay que decirlo, las descripciones de este asesinato confirmado no se aproximan en nada a las del físico de James Maverick. Este fue más o menos el momento, hay que recordar, en el que John Pizer, o el Mandil de Cuero, hacía su primera aparición en el diario Star, al poco tiempo de que Frederick George Aberline quedara a cargo del caso del Destripador, para que se den un contexto nuevamente histórico de dónde estamos parados. El autor del diario parece haber estado al pendiente de todo esto, porque dentro del diario hace una referencia al diario Star, es decir, al periódico Star, y menciona por nombre en varias ocasiones a George Aberline. Según el diario, Maverick hubiera estado disfrutando la notoriedad del caso y le hubiera encantado el sensacionalismo de la presa y hubiera estado de alguna manera gozando o utilizando como combustible de estas acusaciones públicas. El diario nos dice lo siguiente: no dejaré pasar mucho tiempo antes del próximo asesinato. El padrote puede tenerla a ella cuando quiera, pero yo tendré mi propio placer, mis pensamientos y mis acciones. La cabeza de seguro se desprenderá la siguiente vez. En 25 ocasiones separadas, el autor del diario se llama a sí mismo Listo y hace numerosos juegos de palabras y rimas sobre sus asesinatos. De alguna manera, esto es más interesante para documentar el ego del autor, sea quien haya sido, que para dar un poco de luz sobre el caso del Destripador. Cuando Annie Chapman murió, se recuperaron o se reportaron perdidos, recordemos, algunos objetos cerca de su cuerpo, pero no en su persona, como si alguien se los hubiera quitado de encima. Como ya sabemos, de los primeros episodios, estos objetos fueron un sobre con algunas pastillas dentro y 2 anillos de cobre. En las notas del inspector Aberline, él declara que, cito, la oxisa tenía el hábito de usar 2 anillos de cobre que no fueron encontrados cerca del cuerpo o en el cuerpo. El autor del diario se jacta aquí de haberle quitado a Annie Chapman 2 anillos de cobre que le recordaban demasiado a unos anillos que usaba su esposa. Y el diario habla de lo difícil que fue quitarle estos anillos de los dedos porque los tenía muy regordetes y los anillos estaban apretados. Este dato es muy interesante, ¿sí? Es uno de los datos que nos hacen por un pequeño momento dudar de si el diario realmente podría ser verdad. ¿Por qué? Porque recordemos que en la fecha este dato fue mal reportado por la prensa. La prensa dijo que habían sido 2 peniques de cobre, no 2 anillos de cobre, los que se habían retirado del cadáver. Esto nos deja con 2 teorías. 1. El diario es totalmente real porque solo el perpetrador sabía la verdad que ni siquiera se estaba publicando en los periódicos. O 2. El diario es posterior a cuando se descubre esta verdad y es falso porque tuvo que haberse escrito entonces después de mediados de 1980, casi 100 años después. Esta duda sobre la autenticidad del diario surge varias veces mientras leemos el documento. La prensa reportó mal el hecho de varias formas. Primero, diciendo que cerca del cuerpo de Annie Chapman se había encontrado una pila de monedas. Luego se reportó una corrección donde decía que no, que había sido una pila de anillos apilada cerca del cuerpo. Jamás reportaron que al cuerpo le habían retirado 2 anillos de cobre y eventualmente la versión más conocida y más famosa es la de los 2 peniques de cobre nuevos. Y hago afán en nuevos porque varios diarios comenzaron a hablar de que eran brillosos y bonitos, ¿no? Que eran como shiny and new,
con el afán de dar una imagen interesante al crimen y de retratar y de hacer estas ilustraciones donde aparece el cuerpo con las monedas. Pero nadie se dio la tarea de confirmar que en realidad eran un par de anillos de cobre. En el diario, el autor nos habla de los anillos y se burla de los peniques y se burla de la noticia de una pila de anillos o de una pila de objetos. Pero lo hace de una manera muy sospechosa, como si estuviera dando una lista de todas las versiones de un mismo crimen. El diario también busca apuntar que Jack el Destripador no era ni médico, ni carnicero, ni judío. Pero, según el diario, Jack el Destripador era un caníbal. Pues en un par de ocasiones lo retrata como un perpetrador que va a, comillas, freír y luego comerse los órganos de sus víctimas. Hecho que hoy en día no es una teoría muy aceptada, que Jack el Destripador hubiera sido un caníbal, ¿sí? No obstante, esto no se comprobó como mentira, es decir, no sabemos si Jack el Destripador no se comió jamás las partes que robaba de sus víctimas, porque hay partes desaparecidas. Pero la teoría dice que las partes que él se robaba de sus víctimas, vejigas, matrices, riñones, extracción completa de la vagina, no era lo ideal para comerse, ¿sí? No, digamos, podemos decir que no es nada que un verdadero caníbal hubiera escogido para cocinar por encima de un hígado o un muslo. Aunque existe un precedente. Existe un caso de 1992 de un fulano llamado André Chicalito. André Chicalito fue un caníbal que llegó a declarar en múltiples ocasiones que le gustaba comer pedazos de útero. Bajo el puente del troll. El 22 de septiembre de 1888, la revista Punch publicó una caricatura de Jack el Destripador ilustrada por el famosísimo John Tenniel, quien hoy en día todos conocemos por ser el autor de los grabados originales de Alicia en el País de las Maravillas. Esta caricatura del Destripador iba acompañada de la frase Blind Man's Buff, o, ¿cómo decirlo?, la burla, el juego del hombre ciego. Y a esta frase seguía otra que decía: Turn round 3 times and catch whom you may. Whom you may. Date la vuelta 3 veces sobre tu eje y atrapa a quien puedas, sería la traducción. Pero esto no es lo interesante de esta frase de gallinita ciega, que era una frase muy común en Inglaterra en ese momento, sino el final de la frase, whom you may. El autor del diario cita este documento y dice que le da risa que las 3 primeras letras de su apellido, Maybrick, aparezcan en la cita. Da vuelta 3 veces sobre tu eje y atrapa a May. Esa sería otra forma de traducirlo apócrifamente del inglés. Esta fue una de las pistas más obvias que en 1992 llevaron a la gente a asumir que el diario se trataba del diario de James Maybrick, porque a pesar de que el diario da múltiples pistas a un hombre algodonero adicto al arsénico casado con una mujer joven, no dice en múltiples ocasiones, este es el diario de James Maybrick, bla, 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 ¿sí? Este hecho hace más sorprendente la afirmación de Shirley Harrison, la autora del libro por el cual hoy en día sabemos del diario, de que el poseedor original del diario no supiera que el diario era de Maybrick cuando lo tuvo en sus manos. Al poco tiempo del segundo asesinato del Destripador, la madre de James Maybrick murió y fue enterrada junto a la tumba de su padre.
El diario no hace ninguna mención a la muerte de la madre de James Maverick, que parecería fundamental dentro de la psicología de este hombre tan torturado de alguna manera, pero sí menciona que Maverick se sentía cada vez más enfermo y que acababa de solicitar otro seguro de vida para sus hijos por el monto de 2,000 libras más. Elizabeth Stride, otra de las víctimas del destripador, una, ya lo sabemos, inmigrante suiza, que fue su tercera víctima y que famosamente comió uvas negras antes de morir. No es mencionada por nombre dentro del diario, y además el diario tampoco menciona las uvas, siendo que son como el centro de todo este caso, o fueron uno de los centros más importantes de todo este caso. Al caso de Elizabeth Stride también hay que vincular otro nombre, que es el de Israel Schwartz. Israel Schwartz es el único hombre que se considera como un testigo confiable del caso del destripador, después de muchas habladurías. Israel dice haber visto cerca de la 1 de la mañana a Liz Stride con otro hombre a quien alguien le gritó el nombre de Lipski. Ya sabemos que Lipski era un polaco judío que había sido acusado un año antes de asesinato. Pero lo que es más interesante es que Israel Schwartz nos deja la clásica imagen del destripador. Israel describe a un hombre más o menos mayor, de bigote frondoso, vestido de negro, acompañando a Liz Stride mientras llovía en aquella madrugada. Y muchos de los policías que escucharon este relato se preguntaron cómo, con poca luz y lloviendo, Israel Schwartz había alcanzado a identificar estos rasgos. Nuevamente, el diario omite por completo todo lo que acabo de decir. No obstante, sí hace una especie de interrupción al hablar del momento del crimen, porque recordemos que Elizabeth Stride murió la misma noche que Catherine Eddowes, fue el asesinato doble, cuando un joyero de bisutería llamado Louis Demschutz interrumpió al destripador durante el asesinato de Eddowes y eventualmente fue y mató a la segunda víctima. Catherine Eddowes se convertirá en el caso más famoso del diario por una razón que ya mencioné previamente, pero que en este momento vamos a vincular con el documento. A Catherine Eddowes, recordemos, la habían arrestado unas horas antes por estar ebria en la vía pública, por lo que la policía tenía un registro previo de sus pertenencias esa noche. El destripador le cortó a la mujer 2 marcas en el rostro, cerca de las mejillas, que se conocen hoy en día como las marcas en V, invertida. Pero los creyentes en el diario creen que estas 2 Vs en realidad son una letra M, utilizando las Vs para formar como los centros o el centro de la letra M. M de Maverick, por supuesto. Nuevamente el diario hace alusión al deseo de decapitar a la víctima sin volver a lograrlo y al hecho de que el destripador se llevó, comillas, algo de comer para un día lluvioso. De manera que menciona la lluvia, que sí estaba cayendo esa noche, y menciona lo que haya tomado de Catherine Eddowes. Volviendo al detalle de la lista de posesiones de Catherine Eddowes, recordemos que la mujer fue arrestada con varias posesiones, incluida una lata o latas o recipientes donde guardaba y protegía varios objetos personales. En estas latas de posesiones, Catherine tenía y la policía registró una pequeña cerillera de estaño vacía. Y el diario registra lo siguiente: la pequeña lata estaba vacía. Azúcar dulce y té. Pude haber pagado mi cuota, pero en vez de eso, huí. Durante los años tempranos de la existencia del diario, esta lata de cerillos se convirtió en una de las grandes comprobaciones de que el diario era genuino. ¿Por qué? Porque el registro de la policía de Londres
había estado cerrado hasta 1987. Esos son 99, casi 100 años después del evento, por lo que los actuales dueños del diario comenzaron a argumentar que quien hubiera escrito el diario no habría podido saber de la cerillera a menos que hubiera estado presente en el momento del asesinato, porque ni la prensa ni la policía registraron públicamente que Catherine Eddowes había tenido en su posesión una cerillera de estaño vacía. Los actuales poseedores del diario no consideran la otra posibilidad, que es que el diario fue escrito después de 1987, cuando este hecho salió a la luz. La navaja de Occam. Dentro de los otros objetos en la lista, también se menciona un trozo de delantal que sí fue encontrado, bañado en sangre, a una distancia considerable del lugar donde también se encontró el famoso mensaje. Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Otra de las posibles traducciones de este mensaje. En torno a este texto transcrito, todavía se sigue debatiendo, como decíamos, si fue fielmente copiado o si se copió con un error. Al respecto, el diario hace un recuento de los errores de la prensa y de la policía y pone: me dio risa que piensan que soy zurdo, doctor, carnicero o judío. Pues bien, si insisten en que soy judío, entonces eso seré. Durante esta nota, por cierto, la palabra judío está perfectamente bien escrita. Al poco tiempo de este hecho, el lunes 1 de octubre de 1888, el mundo entero conocería por primera vez el nombre de Jack el Destripador en la famosa carta Dear Boss que ya les leí al principio de esta temporada. En cartas posteriores consideradas como del verdadero destripador, Jack dice haber usado ese nombre por primera vez en esa carta, pero teorías más modernas sostienen que el nombre de Jack el Destripador ya corría informalmente en las calles de Whitechapel para referirse al asesino. Contradiciendo esta historia, en la cual está directamente involucrada la carta de Dear Boss, que comprueba de alguna manera que Jack se nombró a sí mismo. Recordemos que la carta Dear Boss cierra diciendo: espero que no les moleste que me haya dado el nombre yo mismo, ¿no? El autor del diario contradice este hecho. Dice no haber escrito la carta de Dear Boss y dice haber tomado su nombre del documento porque le gustó. En otras palabras, el autor del diario dice: yo no escribí la carta de Dear Boss, lamento no haberme dado ese nombre, maldita sea, dice, pero lo prefiero al que yo mismo me he dado. Es una anotación dentro del diario de Jack el Destripador. La segunda carta en alcanzar los ojos de la policía y eventualmente del público hacía referencia al doble asesinato de esta noche que acabamos de mencionar. Pero recordemos que la policía cometió el error de publicar ambas cartas en diarios, esperando que alguien identificara la letra del asesino, y acto seguido, porque la gente es horrible, llegaron 2,000 cartas que inundaron los cuarteles de policía y las oficinas editoriales, y a partir de ese momento nunca más se supo qué carta podía o no ser fidedigna. Pero la carta Dear Boss se considera real, lo que contradeciría el hecho escrito dentro del diario. A razón de esto, es decir, de las cartas del destripador que se consideran reales, la caligrafía del diario no coincide con ninguna de las 2 cartas originales del destripador, por lo que se entiende que el autor del diario, fuera quien fuera, quisiera hacer alusión a que él realmente no escribió esas cartas para deslindarse de la caligrafía. La pregunta aquí es: ¿por qué el diario del autor, si es que no fue el verdadero James Maverick o el verdadero Jack el Destripador,
no intentó imitar la letra de Jack el Destripador en esas cartas lo más posible. Este hecho quizá va a tener una respuesta interesante en el futuro. Junto al cuerpo de Catherine Eddowes fue encontrado también un pequeño cuchillo que pudo no haber sido del Destripador, sino recordemos de Elizabeth Stride, mismo que al parecer cargaba como defensa personal y que el asesino tomó y eventualmente tiró junto al cuerpo de Catherine Eddowes tras usarlo con ella. El diario menciona lo siguiente: mi brillante cuchillo, el cuchillo de la puta. Esto nuevamente alude a que el autor del diario sabía que ese cuchillo, que era ajeno de alguna manera, se había usado en el asesinato. Hoy se sabe que el cuchillo que mató a Elizabeth Stride y que causó algunas de las heridas de Catherine Eddowes era más pequeño y no coincide con ninguna de las heridas del resto de los crímenes del Destripador. Entonces, es raro que lo llame mi brillante cuchillo, pero es interesante que lo llame el cuchillo de la puta, pudiendo hacer alusión a que quizá sí lo recogió de Stride. En 1931, un reportero retirado del periódico Star, a sus 70 años de edad, confesó haber sido el autor de varias de las cartas posteriores del Destripador, no de la famosa Dear Boss, pero sí de otras. Y este hombre afirmó haber hecho las cartas utilizando una plumilla Waverly para darles un toque de mala caligrafía. Hoy en día también se sabe que la carta Dear Boss no fue escrita con una plumilla Waverly, hecho que nuevamente la pone como la carta más veraz, quizá, de todo el caso de Jack el Destripador. Y recordemos que pues si el diario está afirmando que la carta de Dear Boss es una falsificación y la caligrafía y la carta de Dear Boss se consideran las más fidedignas hasta la fecha, ¿quién está mintiendo? Hay un debate muy largo sobre el uso del término boss en la carta Dear Boss. Querido jefe, boss era una forma americana de referirse a la gente, era como decir dude o man en otras épocas. Este americanismo pudo haber sido usado por el autor del diario para reafirmar la historia, sabiendo que James Maverick había pasado una muy buena parte de su tiempo viviendo en América. Pero este hecho, por supuesto, no es parte del diario. Al poco tiempo, el mundo leería el contenido de otra famosa carta, la carta From Hell, desde el infierno, de la cual el autor del diario sí asume autoría, diciendo que se comió la otra mitad del riñón que le había mandado a la policía junto con la carta, o el riñón, recordemos que estaba mal escrito. Octubre de 1888 no fue un buen mes para James Maverick, quien a esas alturas ya estaría sufriendo un severo caso de envenenamiento por arsénico, que lo tendría temblando de pies a cabeza y sufriendo una paranoia depresiva grave. El diario informaría al respecto que James Maverick estaba furioso con su esposa porque ella acababa de hablar con uno de sus proveedores de drogas y estaba haciendo todo lo posible para que le cortaran el vicio a su marido. Fuera o no, James Maverick, Jack el Destripador, era un hombre violento, peligroso, demente, que odiaba a su esposa y que tenía un serio problema de drogas que estaba a punto de convertirse en un serio problema de abstinencia. Con esto cerramos el episodio de hoy. Si jamás habían oído de James y Florrie Maverick,
pueden wikipediarlos en cualquier momento, sus historias de manera totalmente independiente a la existencia del caso de Jack el Destripador son su propio caso criminal en sí, porque el juicio de Flory, del que hablaremos próximamente, se convirtió en uno de los juicios más famosos de la historia de la criminalística moderna, por ser también uno de los más irregulares, injustos y sesgados de la historia de la criminalística. Flory, James y Jack podrían o no formar parte de la misma historia, pero todos forman parte de una historia criminal. Gracias por formar parte de este Patreon y, como siempre, gracias por escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.